Dios les bendiga a todos. Vamos a escuchar un poco lo que se comenta aquí en este diálogo de la negación del señor Alarcón, como siempre, de la sola escritura. Él dice que los apóstoles no eran sola escritura, trayendo un conflicto, una crisis en la mente de las personas que lo escuchan, digamos. El que no conoce la Biblia, que no conoce las escrituras, le produce un cortocircuito. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se puede decir? Entonces, lo que hace este hombre es confundir a la gente, a propios extraños, diciendo que los apóstoles no eran solo escritura. O sea que, si está diciendo que los apóstoles no eran solo escritura, está diciendo que los apóstoles estaban divorciados de Dios, o estaban separados de Dios, y ellos tenían una interpretación privada. O sea, son apóstoles de Dios, pero a la vez no se atienen, o no creen, o no se afirman, o no se apoyan en las escrituras. Eso es lo que quiere decir el señor Alarcón, como que son entes separados de Dios, teniendo una autoridad igual a la de Dios. Eso porque es el mismo espíritu de Satanás, como explicamos allí en Ezequiel 28:2, que Satanás se creyó otro Dios. Ese es el problema de la persona que no cree, como el señor Alarcón, o la persona anticristo, que se opone a Cristo. Entonces dice, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Está bien, la escritura es palabra de Dios, pero no es la única palabra de Dios. O sea que él cree que fuera del círculo puede haber la misma autoridad. Es una persona que no está bien, por supuesto. Él está dando autoridad a personas que no tienen autoridad ni han sido inspiradas. Es algo que no, como yo agarro un policía y le digo, vos sos policía, pero no sos el único policía, yo también soy policía. Es una cosa que a mí se me ocurre, es algo que a mí está en mi imaginación. No, ¿por qué? Porque no estoy bien. Eso le pasó a Satanás, le pasó a este querubín grande y protector, como dice 128.2 de Ezequiel. Dice, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. O sea, se eleva a la persona a un nivel que no corresponde, no es real. O sea, lo que el señor Alarcón propone es algo irreal, algo imaginario. Es algo que solamente está en su imaginación. Decir que los apóstoles no eran solo escritura, y hoy lo podemos demostrar claramente. Jesucristo era solo escritura, porque él dijo, eh, escudriñar las escrituras porque las escrituras dan testimonio de mí, dando a entender que él era solo escritura. O sea, las escrituras daban el aval de que él era el Hijo de Dios. Pero vamos a escuchar un poquito lo que dice en este diálogo, que van a estar hablando en primera instancia de allí la situación de los bereanos y la situación de Pedro, según de Pedro 1:19 y 20 y 21. Así que vamos a escuchar un poquito. Estado embrionario, que luego con el pasar del tiempo va a desarrollarse, aparezca conceptualmente, ni siquiera la mención explícita, la idea de lo que la sola escritura es. Vos lo que decís es que la sola escritura es, por definición, o la definición que vos manejás es que lo único infalible es la escritura. ¿Vos me podés eso demostrarlo con la escritura? Sí, creo que sí se puede encontrar un principio similar o implícito en las escrituras, más que similar, implícito, y es por lo menos en el caso de los hebreos. Un caso muy famoso y que creo que los muchos apologistas lo pueden citar, que es el caso de los berianos, ¿no? No sé si tienes el Recordame el texto por pasaje, ahí. por favor. ¿Cuál era? A grosso modo, Ok. que es donde... Ok, porque lo no busco tengo yo en la aquí. Biblia. Lo busco yo en la Biblia. Ah, Quédate tranquilo. vale, 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 genial. Es en Hechos, Hechos capítulo 17, creo que es. 17. Ajá, Si querés lo leo vale. y lo desarrollás. ¿Está bien? Sí, sí. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Al menos la versión que acabo de leer es la Reina Valera 1960, Hechos capítulo 17, verso 10 y 11.
Sí, genial. Ahí tú no encuentras el principio epistémico de lo que acabamos de definir, no encuentras el principio de sola escritura. No. Recordá que tu definición, ojo, reitero, no estoy pidiendo una... O sea, ahí dice claramente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, las palabras de Pablo la recibieron prestando mucha atención. Y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por supuesto que los bereanos se apoyaban en la escritura, porque lo dice claramente allí. O sea, Pablo era un hombre que había ido al tercer cielo, y él traía el evangelio de la gracia, el evangelio por gracia, por medio de la fe y no por obras. Entonces lo constataron con las escrituras. Porque ¿de dónde se va a apoyar Pablo? Como dijimos, Jesús se apoyaba en las escrituras. Pablo se apoyaba en las escrituras. Jesús fue constituido por Dios. ¿Y cómo se va a constituir a alguien sin algo legal, algo documentado? Tiene que estar documentado. O sea, un presidente es presidente de la nación, y detrás de él hay toda una documentación. Hay firmas, hay sellos, hay por supuesto la votación del pueblo, etc. O sea que detrás de cada constitución o de cada constituido tiene que haber un documento. Si no hay documento, yo me lo invento. Yo digo, yo soy presidente de mi nación. ¿Y qué me constata? ¿Qué me documenta? Nada. Entonces, ¿qué soy? Soy una persona que está desquiciada, una persona que está mal, una persona que está mal de la cabeza. Entonces, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Verbo encarnado, y él, hasta él mismo, tenía que estar documentado por la misma palabra profética. Por eso el apóstol Pedro también, como vamos a ver en el otro pasaje, son dos pasajes, el pasaje aquí de Hechos y el pasaje de Pedro, donde se documenta de que Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan, todos eran sola escritura, todos eran, se apoyaban entonces los apóstoles, como dijimos, tanto Moisés, los profetas, todos eran sola escritura, todos eran sola escritura. ¿Por qué? Porque es el documento que los respalda, que los avala, y a la vez ellos eran confirmados por medio de señales, por medio de que la palabra que ellos hablaban se cumplía. Entonces Dios testificaba que eran sus profetas, sus hombres, sus ungidos. Entonces hay toda una documentación de parte de Dios de que estas personas tenían poder y autoridad. El poder y la autoridad de Dios es como un policía que tiene la autoridad del gobierno y tiene el poder que le da el gobierno. Por ejemplo, un arma. Tienen autoridad y tienen poder, ¿no? Entonces, negar esto es entrar en una locura, digamos, se puede decir. En algo que no es normal. No es normal. Este señor Alarcón dice cosas, por supuesto, que son contrarias a la verdad. Decir que Pablo, los apóstoles, no eran sola escritura es una normalidad. ¿Por qué? Porque ellos mismos, si Jesucristo mismo se apoyaba en las escrituras, diciendo en 5:39 de Juan, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿qué nos espera a nosotros? Nosotros nos afirmamos, nos apoyamos en las escrituras. ¿Cómo la iglesia va a conocer a Dios si no es por medio de las escrituras? ¿De qué otra manera podemos conocer a Dios? Por supuesto, la palabra, como dice allí en Romanos 1, que conocemos a Dios o nos damos cuenta de que Dios existe por medio de sus obras. Por eso Jesús le decía a los discípulos o a los judíos, si no me creen a mis palabras, crean en mis obras. O sea, hay un Dios, hay una máxima autoridad, como dijimos ya en otro video. Si Dios es la máxima autoridad y Él inspiró las escrituras, quiere decir que las escrituras son la máxima autoridad. Los que escribieron las escrituras eran personas, eran, como dicen Pedro, santos, hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo,
los cuales plasmaron toda esa inspiración y todas esas palabras que Dios les dictaba que escriban, eran personas con la autoridad de Dios. Por eso es verdadera la escritura, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el punto que él dice es cómo yo sé que es palabra de Dios, porque fueron constituidos. Porque el punto y la base de todo es la constitución, o sea, el ordenamiento. Si a usted nunca lo ordenan para tener una jerarquía, un puesto, un lugar o un nombramiento, nunca va a hacer nada. Nosotros somos todos iguales, se puede decir de alguna manera, pero si un día mi nación me elige como presidente de la nación, ya cambia mi posición, digamos, de ser un civil común y corriente a pasar a ser el presidente o la cabeza de una nación, por el solo hecho de que fui constituido, porque fui nombrado, fui ordenado, se cambió mi estado, digamos, se puede decir, o sea, cambié mi posición social. Y esto sucede también con la escritura. Tanto Moisés, los profetas, todos los que escribieron, los apóstoles, tenían otra posición jerárquica. Lo que pasa es que ellos murieron, ese es el punto. Y al morir dejaron las escrituras, nada más. Eso es todo. Vamos a escuchar un poquito. Definición explícita, Claro. estoy aceptando que la idea aparezca de forma implícita y en un estado embrionario. Pero recordad que Claro. vos lo que tenés que demostrarme con la Biblia es lo único infalible es la escritura. En ese pasaje Ajá. que te acabo de leer, yo no encuentro que el autor lo que quiera comunicar es que lo único infalible es la escritura. Dice que el autor, en este caso el que escribió Hechos fue Lucas. Dice que el autor está relatando, digamos, o está escribiendo los hechos de Pablo allí en Berea. Entonces, simplemente, por supuesto, eso es una crónica, eso es una información que da Lucas sobre la situación de Pablo. Él dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Él está dando una información, la cual dice en el versículo, así que creyeron muchos de ellos porque la palabra, ¿por qué creyeron? Porque lo confirmaron con las escrituras, porque si no se confirmaban con las escrituras no le iban a creer a Pablo. Quiere decir que los bereanos no eran solo escritura, el mismo señor Alarcón lo va a decir, que acá él, tanto que se ufana, digamos, dice que el protestante confiesa esto, o pastor confiesa esto, y como dándose la victoria, levantándose la mano solo, viviendo en un mundo imaginario, porque el señor Santiago Alarcón es como un niño en su modo de pensar, porque él cree que es un héroe, que vuela, que levanta autos, él se cree un Superman, y está todo en su imaginación, porque todo esto es absolutamente ridículo lo que dice, por supuesto. Los bereanos, él dice que los apóstoles no eran solo escritura, o sea que si nosotros vamos a la Biblia, nos damos que esto es absolutamente ridículo. Es como que él se imagina que levanta un auto que tiene una capota y vuela y lleva el auto en una mano. Pero es solamente su imaginación, porque eso no lo puede hacer nadie, ni un hombre lo puede hacer. Eso es lo que él se imagina, que dice que los apóstoles no eran solo escritura, por ejemplo. Si nosotros podemos comprobar por medio de las escrituras que Jesucristo se apoyaba todo en las escrituras, aún mismo los refutaba, los enfrentaba a los fariseos, de que no eran solo escritura porque se aferraban a las tradiciones de los ancianos, ¿qué espera de los demás? Si Jesús era solo escritura, ¿por qué era solo escritura? Porque era lo que le daba aval que él era el Hijo de Dios. Por medio de eso podían confirmar, por medio de los escritos sagrados, podían confirmar que lo que se estaba hablando era verdadero. Eso es lo que pasó con los bereanos. Pablo habló, si no se hubiera confirmado
Por las escrituras, Pablo sería un loco más que andaba por las calles hablando cosas de Dios. Nada más, no era ningún apóstol ni predicaba ninguna verdad. Pero los bereanos, al comprobar por las escrituras que lo que decía Pablo era así, creyeron. Por eso dice, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, que era confirmada la palabra de Pablo como palabra de Dios, palabra apostólica, ¿por medio de qué? De las escrituras, porque no había otra manera de comprobar si la palabra de Pablo era palabra de Dios. O sea, nosotros podemos comprobar que el Nuevo Testamento es palabra inspirada por los profetas, porque es lo que profetizaron los profetas, como dijimos allí en el concilio de Jerusalén. Cómo confirmaron que lo que decía Pablo era verdadero, lo que estaban diciendo Pablo y Bernabé allí en Antioquía era verdadero, por medio de las escrituras, como dice en Hechos 15. Dice que se levantó Jacobo, primero da una discusión, no pequeña, como dice la palabra, entre Bernabé, Pablo y los que querían que, los de la circuncisión, perdón, querían que los que iban creyendo se circuncidara y guardaran la ley de Moisés, lo cual se tuvieron una discusión, una gran discusión entre Pablo, Bernabé y los de la circuncisión. Entonces se llamó a un concilio en Jerusalén. Entonces fueron Pablo y Bernabé, mientras iban camino a Jerusalén, iba predicando la palabra, anunciando el evangelio, y cuando llegaron allá hubo una gran alegría del encuentro entre Pablo, Bernabé y los hermanos allí en Jerusalén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no seréis salvos. Es lo que dice en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Entonces, ahí podemos ver cómo dice, cómo se apoyan en la escritura, porque no había otra manera de saber si lo que estaba sucediendo o quién tenía la razón. Entonces se pusieron de acuerdo porque para que, como dice la misma palabra, para que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea que los apóstoles que tuvieron con Cristo y allí en Jerusalén, Pablo, lo dice el mismo Pedro, que había cosas que hablaba Pablo o escribía Pablo que eran difíciles de entender, lo decía el mismo apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo fue al tercer cielo, Jesucristo le comunicó el evangelio de la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obra. Entonces, esto había que digerirlo, estaban en un periodo de transición la iglesia, estaba pasando de los judíos a los gentiles el evangelio y era un periodo de transición. Entonces, luego Pedro da su testimonio. Vamos a leer, vamos directo acá, pero no. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, se estaba confirmando por medio de un testimonio veraz, como el de Pedro, que Dios mismo le habló a Pedro y le dijo, como allí dice en Hechos 10, 13 y 14, dice, mata y come. Entonces Pedro dice, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Entonces Dios dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces allí es cuando Dios le revela a Pedro que él tenía que hablar a los gentiles yendo a la casa de Cornelio. Entonces él habla y dice que ahora la salvación es por medio de la fe. Entonces en eso se tenían que poner de acuerdo, si tenían que guardar la ley o no tenían que guardar la ley. Dios le revela a Pedro, Dios le revela a Pablo, que la salvación es solamente por la fe y no por circuncidarse y guardar la ley, o no por obras. No hay ninguna obra que pueda salvar al hombre, porque la obra es Cristo, digamos, la obra es de Cristo, o las obras son de Cristo. Lo dice el mismo Santiago, la fe sin obra es muerta. A nosotros nos salva la fe y la obra de Cristo, digamos, o sea,
lo que nos justifica a nosotros son las obras de Cristo. Por eso nuestra fe es una fe viva delante de Dios. ¿Por qué? Porque la fe que nos justifica a nosotros es la obra de Cristo. Y la fe que nos justifica a los hombres es nuestras propias obras, como ya lo he hablado en otro video, sobre la salvación solamente por fe. Solamente yo creo en la obra de Cristo y eso se me computa a mí. Ya lo he hablado muchas veces. Entonces, dice, el versículo dice, ahora pues, ¿por qué tentase a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, había un ordenamiento de parte de Dios, había una unción, había una separación de que ellos eran la autoridad de Dios, por medio de, no solamente de su palabra, sino por medio de prodigios y maravillas, sanidad y todo tipo de señales. Entonces había un respaldo de Dios, porque Él los había constituido. Por eso el apóstol Pablo nos dice sin el menor temor de decir que le había sido constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces hay una autoridad en Pablo, punto que Pablo está muerto. Entonces, al estar muerto Pablo, nos quedan las escrituras. Entonces, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Entonces, estaba todo muy lindo, el testimonio de Pedro, el testimonio de Pablo y Bernabé, pero Jacobo, inspirado por el Espíritu Santo le trae un pasaje a Jacobo. Mientras tanto, Jacobo escuchaba lo que hablaba Pedro, Pablo, Bernabé, escuchaba atentamente, lo cual vino el Espíritu Santo y le iluminó la mente, le iluminó el entendimiento a Jacobo y le trajo ese pasaje de Amós. Y dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea que era algo nuevo para ellos, porque ellos creían en su gran mayoría que solamente la salvación era para los judíos, pero había profecías que decían que la salvación iba a venir para los gentiles también. Entonces había llegado el momento de que eso se había cumplido, o que se estaba cumpliendo, de que la salvación había llegado a los judíos. ¿Pero de qué manera? Por gracia, por medio de la fe y no por obras. Ellos, ni judíos ni no judíos, ya la salvación era simplemente por la fe. Ya Cristo había cumplido la ley, había cumplido toda la voluntad de Dios, había satisfecho la justicia de Dios. Entonces lo único que había que hacer era creer solamente en Jesucristo, el Mesías. Entonces dice, después de esto, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿En qué se apoyaron en el concilio de Jerusalén? En la palabra de los profetas. Por eso ellos eran solo escritura, porque si no hay escritura, ¿en qué se van a apoyar? En el aire, es lo que hace el señor Alarcón. Él quiere que la gente se apoye, el catolicismo o las personas que quieren conocer a Dios, que se apoyen en la nada misma, que sean indocumentados. O sea que este hombre es una persona que motiva la indocumentación, digamos, o sea, vivir sin documentos, vivir en el aire, vivir de palabras de hombres. Nosotros nos tenemos que estar apoyando nuestros pies, apoyando nuestras rodillas en la palabra de Dios. O sea, es toda nuestra, si se puede decir, la arca de salvación, es estar dentro de la palabra, apoyarnos absolutamente en la palabra, porque la palabra de los hombres es muerte, como pasó con Herodes allí en Hechos 12. El pueblo dijo palabra de Dios y no de hombre. Entonces Herodes no le dio la gloria a Dios, no dijo, no, yo soy un hombre, no soy Dios. Dice que descendió un ángel y lo hirió y fue comido por gusanos. Es lo que le pasó a Satanás. Satanás se creyó en su corazón ser otro Dios. Él en sí, digamos, no negaba a Dios,
sino que él se creía otro Dios. Ese era el problema. Es como el señor Alarcón, él dice, no niego las escrituras, como la palabra de Dios, pero no es la única, hay más. Hay palabra de hombre que es palabra de Dios, es lo que quiere decir, lo mismo que dijo, por la misma actitud de Herodes, tiene el señor Alarcón, diciendo que no le da la gloria a Dios. Él al negar las escrituras no le da la gloria a Dios. Entonces, después de esto volveré, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea que había una concordancia entre lo que decía Pedro, lo que decía Pablo, Bernabé, con las escrituras. Entonces Jacobo lo pone todo bien en claro, que todo tiene que estar apoyado. Por eso el concilio era solo escritura, porque sin escritura no hay nada. Te imagínese que si Jacobo no sacaba ese pasaje, ¿en qué se iban a basar de que lo que era verídico lo que le pasó a Pedro? ¿Y qué pasa si lo que dijo Pedro era mentira? O tuvo un sueño Pedro y les quiere hacer creer a todos que eso fue verdad, o que las cosas que le pasaban a Pablo, a Bernabé allí en Antioquía eran cosas de dos locos que salieron a decir cosas extrañas, cosas nuevas. Y bueno, hay gente que, como el señor Alarcón, que persuade a la gente a creer todas sus mentiras, y sería un loco más, o dos locos más, o tres locos más. Pero ¿qué pasa? Jacobo sacó las escrituras, el Espíritu Santo lo inspiró y lo llevó allí a la profecía de Amós, a decir que va a haber un tiempo donde el Evangelio y la salvación iba a llegar a los gentiles. Entonces, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Tiene que haber una concordancia entre lo que se dice y lo que está escrito. Si el señor Alarcón contradice o no quiere creer a lo que está escrito, ¿por qué él niega lo que está escrito? Porque su religión o sus creencias no concuerdan con lo que está escrito, entonces tiene que negar a lo que está escrito. Y si él no se apoya en lo que está escrito, está en el aire, está en la nada misma. Lo dijo el mismo Curateca. El cura dijo que el catolicismo romano no existe, dice. Solamente son ritos, son ceremonias, es una religión que dice que lleva a Dios. O sea que el agua material puede limpiar suciedad espiritual. Eso es lo que creen ellos, que las cosas materiales tienen el poder para limpiar pecados. Y el pecado es algo que está en el alma, el pecado es algo que no se la puede sacar ni con harina, ni con agua, ni con un fuego que no se sabe dónde está, ni con rezar rezos. Eso no sale con nada, solamente sale por medio, como dice el mismo allí, dice que fueron purificados los corazones por medio de la fe. Entonces, Santiago trae este pasaje apoyándose absolutamente en las escrituras, porque si no estaría este pasaje que trae Jacobo, estarían en la nada misma. Sería un grupo de locos que se juntaron a hablar de Dios y a discutir cosas de Dios. Por eso ellos eran solo escritura. Los apóstoles eran solo escritura. Jesús era solo escritura. Jesús nos dijo, escudriñen las tradiciones de los ancianos. No dijo escudriñen las escrituras. Escudriñen lo que hablaron los profetas. ¿Y cómo eran profetas? Porque fueron nombrados y porque detrás de ese nombramiento había todo unas señales. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Entonces dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Cuando habla de tiempos antiguos quiere decir que tiene que haber un respaldo anterior para ratificar lo que se está diciendo. Todo esto niega el señor Alarcón. ¿Por qué? Porque su religión no concuerda, su paganismo no concuerda con las sagradas palabras de los apóstoles, con las sagradas palabras de los profetas. No concuerda, al no concordar él tiene que negarlo. Él tiene otra creencia. Él tiene que negar el libro. ¿Qué es la sola escritura? Es una realidad, es una revelación. Es como dijimos y hablamos siempre, es un salón donde hay alumnos, donde hay un profesor, un maestro y un libro y la luz prendida. El señor Alarcón, al tener, él está en otra esfera, está el señor Alarcón. Él está en un salón donde está todo oscuro. No hay luz, no está el Espíritu Santo.
Cuando yo creo, viene el Espíritu Santo y como dice allí en 1 Juan 5:20, que Él nos da entendimiento, o sea, nos ilumina la mente para que nosotros podamos entender y comprender y conocer al Hijo de Dios y saber que estamos en el verdadero. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Escritura. Ok. No estoy hablando vamos a decirlo así, en que lo único infalible es la escritura, pero voy a lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros leemos el texto, vemos obviamente que ellos están leyendo el Antiguo Testamento, lo que nosotros hoy en día conocemos Así es. como el Antiguo Testamento, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿cómo se iban a dar cuenta los de Berea que lo que Pablo y creo que era Silas, si mal no recuerdo que leíste ahí, o Bernabé, lo que estaban enseñando era correcto? ¿Cómo ellos, por medio del Antiguo Testamento, se iban? Tenemos que aclarar que el protestantismo no representan a la Iglesia de Cristo. O sea, ellos hablan, o sea, aquí el señor se llama Osma, calvinista. Son gente, hijos de Roma, por supuesto, o sea, calvinismo, todo lo que es protestantismo. O sea, el señor Alarcón se hace un muñeco de, como se dice, un muñeco de paja. O sea, agarran a los calvinistas, agarran a los luteranos, agarran y dicen son protestantes. Al decir que son protestantes dice que son cristianos. El protestantismo son hijos de Roma, no representan el cristianismo. Tienen doctrinas muy similares al catolicismo, así que no hay problema en las discusiones. ¿Por qué? Porque primeramente que esta gente, los protestantes, no son solo escritura. Solo escritura es simplemente solo escritura, nada más. La palabra misma lo dice, es una realidad. Es el libro, son las palabras, nada más. No se le agrega concilio, no se le agrega padre de la iglesia, como dicen ellos, no se le agrega nada. Simplemente es las escrituras, nada más. Eso es sola escritura, una realidad. Es el maestro y el libro y los alumnos. ¿Qué es la sola escritura? La palabra lo dice, es una realidad, es el libro. Y lo que hace el señor Alarcón es negar el libro, es oponerse al libro. Se opone a todo lo establecido por Dios. O sea que es un enemigo de Dios, un anticristo. ¿A dónde quiere llegar el señor Alarcón con todo esto? Porque él niega las escrituras, entonces se le preguntaría, ¿pero a dónde nos quiere llevar? Eso sería lo que tendría que preguntarle a un católico o cualquier persona que lo escuche. Si la Biblia o los apóstoles no eran solo escritura, si Cristo no era solo escritura, si los profetas no eran solo escritura, si Moisés no era solo escritura, ¿a dónde nos quiere llevar? Por supuesto a la nada misma. O sea, ¿a dónde lo quiere llevar? A la idolatría. A creer, como dice Pedro, en fábulas artificiosas. Pero Pedro dice, pero nosotros le traemos lo verdadero. Nosotros somos apóstoles porque hemos visto, hemos tocado, hemos escuchado al Verbo encarnado y le traemos la verdad. Ahora, cuando nosotros no estemos, lo dice el mismo apóstol Pedro, quedan las escrituras. O sea que Pedro, los apóstoles eran solo escritura, Jesús era solo escritura, Moisés era solo escritura, los profetas eran solo escritura. O sea, ellos tenían una relación directa con Dios, pero a la vez todo era confirmado por medio de las escrituras. O sea, se tiene que confirmar si una persona, por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Dios habló, tenía un medio para hablar y era por medio de los profetas, por medio de hombres ungidos, por hombres, como dice Pedro, santos, hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y quedó la Sagrada Escritura. Estos hombres se comunicaban directamente con Dios y todo se confirmaba porque sus profecías se cumplían. Eran verdaderas y, como se dice, la Escritura se explica a sí misma. O sea, tiene que haber pasajes porque Jesús lo dijo. Lo que pasa es que el señor Alarcón lo mira con los ojos de la idolatría, con los ojos de Roma, con lentes idolátricos, entonces no puede ver la verdad escritural. No la puede ver, no la puede entender. ¿Por qué? Porque está en un salón. Porque dijimos, el salón es la iglesia, digamos, se puede decir. La iglesia son los alumnos, Pablo es el maestro, el libro es la Biblia y la luz es el Espíritu Santo. Es la que nos ilumina el entendimiento para que nosotros podamos conocer al Hijo de Dios. Eso es lo normal. Si el señor Alarcón creyera, se encontraría que sus pecados le han sido perdonados, justificados y santificados
en el nombre del Señor por la operación del Espíritu Santo y se encontraría que Dios lo añade a la iglesia, como dicen los 47 de Hechos, lo añade a la iglesia y se encuentra que el maestro que le enseña a él es el apóstol Pedro, son los apóstoles. Y los apóstoles nunca enseñaron, ni Pablo enseñó, perdón, el apóstol Pablo, él va a encontrar al apóstol Pablo como su maestro, porque el apóstol Pablo es el que fue constituido. La palabra tisemi significa, del griego, que fue colocado, fue puesto bien adentro como el maestro de la iglesia. Entonces él, si cree en el Señor Jesucristo, se va a encontrar que su maestro es el apóstol Pablo. Es como unos padres que llevan a su niño a la escuela, el niño luego va a un salón, tiene sus compañeros y se encuentra con un maestro y se encuentra con un libro, el cual el maestro se atiene, un manual, para enseñarle a los alumnos, para explicarles, para interpretar lo que el colegio, la institución o la escuela le quiere enseñar a dicho aprendiz, dicho discípulo, dicho alumno. Entonces, él se encontraría, porque él no quiere creer, porque no quiere ir a la escuela, si se puede decir de alguna manera. Él no quiere que Pablo sea su maestro, porque Pablo nunca le va a enseñar la idolatría. Como el Señor es idólatra, ama la idolatría, ama la religión, porque la religión da placer, la mentira da placer. Entonces no quiere creer, porque si yo creo voy a tener que ir a la escuela y voy a tener que aprender del apóstol Pablo. Y a eso se niega, por eso dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es el niño que no quiere ir a la escuela, por tanto va a ser un burro, por tanto no va a hacer nada en la vida, porque si no estudia no se va a poder manejar en la vida y el hombre está perdido, está absolutamente perdido. Usted imagínese un niño que no va a la escuela, que no quiere ir a la escuela, que no quiere estudiar, que no quiere, va a ser una persona... No es normal eso, digamos, no es normal. Entonces, eso es lo que hace este señor Alarcón, diciéndole a la gente que no vayan a la escuela, que no crean en Jesucristo. Porque si ellos creen en Jesucristo van a tener que ir a un salón, a un aula, donde hay alumnos, donde hay compañeros, y hay un maestro, y el maestro es Pablo, y el libro que enseña es la Biblia. Entonces, eso no lo quiero. O sea, lleva a la gente a la ignorancia, lleva a la gente a la oscuridad, lleva a la gente a la religión, a la idolatría y por último al lago de fuego. Eso es lo que propone el señor Alarcón. Es un hombre absolutamente perdido que lleva a la confusión a propios y extraños. Vamos a escuchar un poquito más. Dar cuenta que eso que ellos estaban enseñando era verdad. La fuente que tienen en común en ese preciso momento en la historia, los cristianos y los judíos, son las escrituras. Pero ellos dicen pero Pablo los llama nobles por ir a la escritura a revisar. Exacto. si ellos lo que... Así es. Ajá. ¿Cómo se iban a dar cuenta? Por medio de las escrituras. Claro, porque la fuente que tienen en común cristianos y judíos de la época es la escritura. Entonces sí. Entonces sí podemos encontrar, digámoslo así, de una forma implícita que el evangelio estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En ese sentido sí, lo podríamos encontrar, sí, claro que sí. Eso es básicamente lo que sostiene sobre la escritura. Entonces, si estaba profetizado, se confirma que es solo escritura. No hay otra manera de saber las cosas si no es por medio de las escrituras. Por eso el señor Alarcón niega que las personas pueden conocer a Dios por medio de las escrituras. O sea, Dios tiene un medio de comunicarse y son las escrituras. O sea, hubo medios vivos, como eran los profetas, como era Moisés, como era el mismo Jesucristo. En su momento, cuando estuvo en la tierra, los apóstoles eran medios, pero tenía un límite, tenía un tiempo. Cuando ellos murieron se terminó esa época y comenzó la era de la sola escritura, se puede decir que es la escritura. Es como una persona que tiene bienes, mientras está vivo y dice, bueno, yo te doy esto, yo te doy aquello, hace una repartición, pero si uno lo pone en un testamento, eso queda todo en el aire. ¿Cómo van a saber cuando él muera cuál era la voluntad de él, de la persona que da la herencia? No hay manera, tiene que dejar un testamento, tiene que dejar algo escrito, un documento. O sea, los apóstoles, los profetas podían hablar mucho, pero si no lo documentaban, eso quedaba en el aire. O sea, la única persona beneficiada, se puede decir,
eran los que lo escucharon en ese tiempo, y los demás, nosotros, ¿qué hubiera pasado de nosotros? Nunca hubiéramos conocido a Dios si no son por esos documentos. Si la persona que va a heredar no tiene el documento de aquel que le pasa la herencia, no tiene nada. O sea, la persona le dice, un padre a un hijo, por ejemplo, le dice, te dejo mi casa como herencia, pero si no le deja una escritura, no le deja un traspaso, no se puede decir, tomando algo para que lo podamos entender. O si no hay un documento, o tiene muchos bienes y hay una repartición entre varios hijos o varias personas que él decida que van a heredar, no sirve de nada, porque las personas pueden gritar, patalear, pero si no hay documento no hay nada. Tiene que haber documento. Entonces el señor Alarcón quiere llevar a la gente a estar indocumentada, o sea, vivir en el aire. ¿Por qué quiere eso? Porque él no tiene cómo respaldar su religión. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano no existe en las escrituras. Pará. Nuevamente, fíjate, porque yo también como católico, yo no sostengo sola escritura. Y yo como católico creo que en el Antiguo Testamento aparece en sombra el Evangelio de Jesucristo. O sea, para sostener eso, para creer que en el Antiguo Testamento aparece en sombra el Evangelio de Cristo, no se necesita ser sola escritura. Yo no soy sola escritura y creo eso. Entonces, de vuelta, mira, fíjate lo siguiente, nuevamente, yo lo que te estoy pidiendo a vos, como apologista protestante, te estoy pidiendo. ¿Crees en la sola escritura? Sí. ¿Vos crees que podés hacer una defensa de la sola escritura yendo a la escritura? Bien. Yo no quiero pasajes explícitos, no quiero menciones explícitas, no quiero que diga la Biblia sola escritura, no quiero eso. No estoy buscando eso. Estoy aquí, tranquilo. Okay. No estoy buscando eso. No estoy buscando tampoco un desarrollo teológico porque estamos en un estado embrionario, así que te acepto también el concepto en un estado embrionario. Bien. Habiendo hecho esas... habiéndote otorgado estas concesiones, yo lo que necesito encontrar en la Biblia como plataforma de la teología protestante, la revelación, la Biblia, yo lo que necesito encontrar es, de forma implícita al menos, esta afirmación que me acabas de hacer. Lo único infalible es la escritura. Ese pasaje no dice ni de forma explícita, ni implícita, ni... O sea, está claro ahí el pasaje de Hechos 17:11. Absolutamente claro, pero el señor Alarcón lo niega. Él dice que ahí no está. Como decir, el cielo está azul, y él dice no, el cielo no es azul. O sea, niega algo absolutamente verdadero, que se ve claramente en las escrituras. Lo que hace el señor Alarcón es simplemente negar. Nada más. Ni te deja, no sé, ni te lo tira por ahí, que la Biblia sea, o que la escritura sea lo único infalible. Ese pasaje al menos no lo dice. Claro, más allá de eso, si bien ciertamente no estás pidiendo... Sí que lo dice. Lo dice. Simplemente el hombre dice, no lo dice. Y porque lo dice él, no lo dice. Lo dice y él dice, no lo dice. Es una locura, ¿no? O sea, claramente está diciendo que ahí lo que importa es la escritura, como hablamos también del Concilio de Jerusalén, lo que se apoyó todo ese concilio o todo el testimonio de los bereanos se apoyaron en las escrituras, porque si no hay escritura, no hay nada, no hay testimonio, no hay documento. Una definición explícita que sostenga sola escritura o algo así por el estilo, como bien lo acabas de mencionar, también sería, digámoslo así, un poco, a ver, ¿cómo lo digo? Sería un poco complicado decir que la escritura misma... Bueno, aquí el señor da muchas vueltas, es una persona absolutamente cansina en el sentido que no define nada, el señor aquí de Celeste, no define nada como todos los... ¿Por qué? Porque tiene doctrinas parecidas. Por eso el señor Alarcón lo puede abordar. Porque son doctrinas parecidas, tienen la misma confusión. ¿Es o no es? O sea, el señor aquí de Celeste también tiene una mezcla. ¿Por qué? Porque está mezclado con palabras de hombres. Al estar mezclada con palabras de hombres se produce la confusión. O sea, la adulteración.
porque el señor es calvinista y cree en sínodo, cree en concilios, cree en confesiones, es muy similar al catolicismo romano. Entonces se produce esta confusión, y entre los dos no sacan nada, porque el de Celeste no define nada. O sea, define todo muy por arriba, define todo como con miedo, no se anima a decir que los apóstoles eran sola escritura. No, es algo absolutamente contundente. Eran solo escritura. Jesús era solo escritura. Los apóstoles eran solo escritura. Porque ¿cómo ellos iban a dar testimonio que eran apóstoles de Cristo si no es por medio de las escrituras? Por eso los bereanos son un ejemplo de la sola escritura. Que ellos fueron a la escritura para confirmar el apostolado de Pablo. Entonces, ¿por qué niegan la escritura? O sea, el señor Plasencia dice que él tiene un apostolado. Él dice que tiene un apostolado, por ejemplo, o tantos católicos que dicen que tienen apostolados, tantos predicadores católicos. Entonces, ¿cómo se confirma eso, que si él es apóstol o no es apóstol? Por medio de las escrituras. Si él une la fe por medio del conocimiento del Hijo de Dios, es verdadero. Pero si él me habla del purgatorio, de María Madre de Dios, si me habla de todas esas absurdidades, yo voy a decir que no es apóstol de Cristo, no confirma su apostolado por medio de las escrituras. Y todos los que escribieron tienen el respaldo de Dios, tienen la unción de Dios, tienen el poder de Dios, tienen las señales de Dios, tienen la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si no se confirma por medio de las escrituras su apostolado, su dicho apostolado, porque eso no existe. Dios ordenó, para ser apóstol hay que ser ordenado, en este caso por Jesucristo. ¿Quién es el que ordenó a los apóstoles y a Pablo? Jesucristo. De sus propios labios él los ordenó. O sea, hubo un nombramiento, una ordenación. Por eso el sacerdocio católico no es válido, porque nunca fueron ordenados. Usted, para ser jefe en una empresa, tiene que ser ordenado. No puede presentarse en una empresa y decir yo soy jefe. Eso es lo que hace el catolicismo romano. Se presentan en una empresa y dicen yo soy jefe. Pero ¿quién te nombró? Es lo mismo que dicen ellos de los pastores. ¿Quién te nombró? O sea, el nombramiento está en las escrituras. Por eso dicen 110 versículo 4 que Jesucristo es el sumo sacerdote porque el Padre lo nombró. Por eso dice a quien constituyó heredero de todo, como dice en Hebreos 1:2. ¿A quién constituyó Jesucristo? El Padre. Hasta Jesucristo tuvo que ser nombrado, hasta Jesucristo tuvo que ser constituido por el Padre. O sea, todo es por una constitución, todo es por un nombramiento, todo es porque, como dice en la palabra Titsemi, tienen que ser puestos, tienen que ser colocados, tienen que ser reconocidos, nombrados, ordenados por el Padre. Si no, no hay nada. Entonces, como dijimos el señor Plasencia, que él dice que tiene un apostolado, pero yo veo en la Biblia que es todo contrario a lo que dice la Escritura. ¿Qué significa? ¿Que ese apostolado qué es? Falso. Absolutamente falso. ¿Por qué? Porque no concuerda con las Escrituras. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, decía conforme a las Escrituras. Diga que lo único infalible es la Escritura, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué fue necesario que los apóstoles que llevaban la tradición oral, tal y como sostiene el catolicismo romano, por qué fue necesario que ellos sus enseñanzas las dejaran por escrito? En definitiva, mira, con todo respeto te lo digo, yo no creo que los apóstoles hayan visto la necesidad de dejar sí o sí por escrito sus enseñanzas. Yo no veo eso. Se está negando algo absolutamente evidente. Dice, yo no veo la necesidad de que quede por escrito. Entonces, ¿para qué escribieron? Escribieron porque el Espíritu Santo los inspiró a escribir, porque eran apóstoles, porque los apóstoles eran más inteligentes que el señor Alarcón, porque ellos decían, un día me voy a morir. Yo fui constituido apóstol, ellos sabían bien lo que estaba, en la posición en que estaban. Lo dijo el mismo Pedro, yo me voy a morir, apóyense en las Escrituras, ustedes hacen bien en apoyarse en las Escrituras, lo dijo el mismo Pedro. Porque sabía que era un apóstol y no había transferencia de ese apostolado. O sea, un apóstol no puede producir otro apóstol. Lo quiso hacer Pedro y le salió mal. No se puede. El que constituye es Jesucristo. No lo constituye Pedro, ni Pablo, ni nadie. O sea, había discípulos, pero todos se apoyaban en la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Pablo, como dice en 2 Timoteo 2:2. Que lo que has oído lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, todos nos apoyamos en las enseñanzas de Pablo, no en las o sea, Timoteo enseñaba lo que enseñó Pablo, y los discípulos de Timoteo enseñaban lo que enseñaba Pablo. Es la doctrina de Pablo. Nadie inventa nada, digamos, todos es ir al curso, sentarse y aprender del maestro, y el maestro es Pablo. Yo no aprendo de otro alumno, no aprendo de otro compañero, aunque Dios constituye, o sea, lo que Dios constituye, Dios constituye. Como yo sé que Dios ha constituido un maestro, un pastor de la palabra, un evangelista, por medio de las Escrituras lo puedo constatar, de que me enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Yo estoy viendo que ese maestro es verdadero. ¿Por medio de qué? De las Escrituras, por medio del libro. Porque el maestro enseña lo del libro, pero yo también puedo tener el libro. Un alumno, además se les manda a comprar a los alumnos el manual, el libro que enseña el maestro. O sea, los alumnos tienen el libro y pueden constatar que lo que está enseñando el maestro es verdadero. Lo que hace el maestro es explicarle, interpretarle lo que está en el libro. Entonces el alumno puede entender y a su vez el día de mañana también él puede ser maestro de dicha materia, si puede decir de alguna manera. Entonces vamos a escuchar un poquito más. En el Nuevo Testamento. Porque de hecho en el Nuevo Testamento, cuando lees las cartas de los diferentes apóstoles, Juan, Pedro, Pablo y demás, ellos en reiteradas oportunidades en sus diversas cartas dicen de que tienen muchas otras cosas que enseñar, pero que lo harán cuando se vean cara a cara. Entonces, claro, en el momento... El Juan dice que hay muchas cosas por enseñar, o sea, dan a entender que los apóstoles enseñaron purgatorio, enseñaron que hay que rezar el rosario, enseñaron que el bautismo quita, las aguas bautismales quitan la mancha del pecado, que la hostia, al comer la hostia los pecados les son perdonados. Él quiere decir eso. ¿Por qué? Porque es idólatra el hombre y tiene que decir que los apóstoles o el Espíritu Santo se le escapó que los apóstoles escribieran sobre el purgatorio. Entonces, por supuesto que es un hombre absolutamente idólatra. Él niega que es idólatra y su triste final ya está escrito en la Biblia, si él no cree en Jesucristo. Porque él puede ser una excelente persona, pero los pecados no le han sido perdonados porque no ha creído. Es así, usted puede ser la persona más buena del mundo, pero si usted tiene una deuda y no la paga, lo van a llevar a la cárcel. Y cuando venga la policía a buscarlo de su casa, usted va a decir, pero yo soy la persona más buena del mundo. Pero señora, aquí el documento dice que usted debe 10 millones de dólares y no lo ha pagado y no piensa pagarlo, parece. Así que bueno, lo han demandado, lo han denunciado y lo tenemos que llevar a la cárcel. Eso puede suceder con el católico o cualquier persona que no quiera creer en Jesucristo. Señor Alarcón puede ser la persona más buena del mundo, pero al no creer en Jesucristo, niega a Jesucristo, cuando llegue a la presencia de Dios, le va a decir, bueno, Dios, yo soy he sido la persona más honesta del mundo. Bueno, vamos a ver si la deuda está pagada. Eso, si usted va a un juicio y tiene una deuda de 10 millones de dólares, por más que le diga al juez, soy la persona más buena, el juez se atiene a la demanda, se atiene a lo que es acusado, nada más. Es un detalle, es una anécdota, no suma ni resta nada diciendo que usted es una persona honesta. Lo que importa es creer, por eso uno decide creer. El señor Alarcón se opone a esto, a la decisión de creer, a lo que yo decido creer. Como yo dije, yo me crié en colegios católicos, rodeado de cura, digamos, se puede decir, o en una catedral, todo, hasta nos enseñaban materia, por ejemplo, nos enseñaban catequesis, etc. Y yo nunca creí en el catolicismo. ¿Por qué? Porque yo decido creer. La fe no es por herencia, como dice el señor Alarcón. Él dice que nosotros le heredamos. ¿Qué heredamos? ¿Qué le heredó? Idolatría, paganismo, eso heredó. No, nosotros creemos o decidimos lo que queremos creer. Yo me crié en esos colegios o tuve mi niñez y mi adolescencia y nos daban constantemente, se hablaba del catolicismo romano y sin embargo yo nunca creí. ¿Por qué? Porque decidí no creer en el catolicismo, porque sabía que el Dios verdadero no estaba en el catolicismo.
Y un día conocí al Dios verdadero y se confirma todo por medio de las Escrituras y creí en el Dios verdadero. En el que están escribiendo sus epístolas, y acá vamos a leer el pasaje que dice, como habíamos quedado con Alarcón, que decía que hay otras cosas que no están escritas. Él dice que el purgatorio, los apóstoles no escribieron sobre el purgatorio porque, bueno, se les pasó, perdieron la hoja. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas cosas se han escrito. O sea que el tema de los apóstoles era Cristo. No era ni María, ni Pedro, ni la iglesia, ni el purgatorio, ni la hostia, ni el bautismo. Era Cristo. Por eso Cristo es la plenitud. Cristo es la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Cristo, el Hijo de Dios. Nada más. No necesitamos más nada. No necesitamos ninguna religión. La religión se inventó para llevar a la gente al lago de fuego. Para eso se inventó. Y el señor Alarcón es un pregonero de la mentira, que lleva a la gente al lago de fuego por medio de sus sofismas, por medio de sus mentiras, por medio de sus locuras, diciendo que 2 más 2 es 5. Entonces dice, pero estas cosas se han escrito, o sea, no hay más. Dice, estas cosas, y esto es todo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Juan. Esto es todo. Por eso Juan era solo escritura. Diciendo, estas cosas se han escrito, quiere decir que él era solo escritura. O sea, él dice, no hay más nada. Es solamente esto. ¿Para qué? Para que crean en Jesucristo. Y por medio de esa fe tengan vida. No veo que su intención sea dejar registrado por escrito todas sus enseñanzas, porque de hecho hay muchas otras enseñanzas que las van a comunicar por vía oral. Y esto, si fuera como vos decís... Por vía oral. Ellos murieron y lo que quedó escrito, quedó escrito. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Si alguno os anuncia otro evangelio diferente al que yo les he anunciado, sea anatema, sea maldito. Por eso está documentado. O sea, pues, ¿qué pasaría si a un apóstol se le cruza un cablecito y empieza a hablar cualquier locura? O empieza a hablar de que hay que comer la hostia para ser salvo. O sea, somos humanos y cualquiera puede entrar, puede tener un defecto mental, digamos, se le puede cortar una venita del cerebro y empieza a hablar otras cosas indebidas. Entonces ellos dijeron, lo que está escrito, escrito está. Esto ha sido inspirado por el Espíritu Santo y punto. De aquí en más, tómenlo con pinzas. Por eso los bereanos se fueron a las Escrituras. Porque no va a ser cosa que Pablo le agarró una locura y empezó a hablar todas estas cosas. ¿Qué sabían ellos? Por ahí Pablo dice, bueno, Pablo habló los primeros tiempos, habló el verdadero evangelio, pero ahora le agarró una locura y empezó a hablar otras cosas, a inventar cosas. Eso es lo que, por eso Pablo dijo, si alguno os enseña otro evangelio, incluido yo o un ángel que viene del cielo, sea anatema. O sea que todo está en la Escritura, todo está encerrado en la Escritura, más de eso no hay más nada. O sea que lo que dice el señor Alarcón, que a Juan y a los apóstoles, después que escribieron, le agarró unas locuras y empezaron a hablar de purgatorios, de María, Madre de Dios, de hostias, de bautismos que salvan, de escapularios, de rosarios y de toda esa doctrina pagana. Eso es lo que dice. Entonces, eso no está escrito, dice. Eso no está escrito. ¿Por qué no está escrito? Porque eso es paganismo. Porque no hablan del Hijo de Dios. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo ha venido a darle la gloria a Dios. No a la iglesia, ni a Pedro, ni a María, ni al purgatorio. No, Él vino a darle la gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios. Como dice en 4:11, Él es el creador de Apocalipsis. Él es el creador de todas las cosas. Él es la máxima autoridad. Y Él, dice en 4:11, dice... Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, lo que propone el señor Alarcón es absolutamente ridículo y falso. O sea, negar las Escrituras es negar a Dios mismo, se puede decir, porque nosotros conocemos a Dios por medio de las Escrituras. Sí, tendríamos tratados de teología sistemáticas escritos por los apóstoles, pero no tenemos eso. Las epístolas apostólicas no pretenden ser tratados de teología sistemática. Entonces la pregunta es, si los apóstoles creyeron que necesariamente toda su doctrina la tienen que dejar por escrita,
¿Por qué no dejaron escritos tratados de teología sistemática Es que o a eso, un desarrollo teológico más profundo, más ordenado? Y hay ciertas cosas que las tocan ¿te al parece que pasar Pablo no es simplemente. un desarrollo teológico para demostrar cómo los gentiles ingresamos al plan de redención del mundo? Claro, porque el maestro es Pablo. El maestro es Pablo. Pablo es el que explica. Lo que pasa es que es profunda la palabra de Dios, es como un océano, ¿no? Uno lo ve así planito, pero en realidad es muy profundo. Y el que explica es Pablo. No, no hay otro. No hay otro maestro para nosotros que no sea Pablo. Todos bebemos de las enseñanzas de Pablo. Lo que pasa es que, como decía el mismo apóstol Pedro, las palabras de Pablo son muy profundos, lo que dice. Aún si no lo entendía Pedro, que estuvo con Cristo, y Pedro le dijo tantas cosas tremendas, o sea, oyó al Verbo encarnado, caminó sobre las aguas, o sea, vivió 3 años con Jesús. Y él no entendía lo que escribía Pablo, o sea, significa que la enseñanza es mucho más que una teología sistemática. Y dice, ¿cómo no dejó una teología sistemática? Lo dejó todo en las escrituras, ahí está todo condensado. Las teologías sistemáticas simplemente analizan o dividen los temas, pero la interpretación correcta o la ortodoxia es la de Pablo. O sea, todo lo que podamos interpretar nosotros está sujeta a error, por supuesto. Por eso todos bebemos de las enseñanzas de Pablo, porque el que enseña es Pablo. Nosotros somos alumnos, discípulos, aprendices del maestro que es Pablo. Todo, hasta el maestro más encumbrado tiene que atenerse a las enseñanzas de Pablo. O sea, Dios constituye pastores, maestros y evangelistas. Los constituye, Dios los pone. O sea que es un reflejo del magisterio de Pablo. O sea, los maestros, los pastores, los evangelistas son un reflejo, es algo simbólico de el maestro que es Pablo. ¿Por qué? Porque nos reflejamos en él. O sea, lo que nosotros enseñamos está todo concuerda, como dijo Jacobo, concuerdan con las palabras de los profetas en su momento. Y ahora nosotros decimos concuerdan con las palabras de Pablo y de los profetas y de los apóstoles. Tienen que concordar, nuestra enseñanza tiene que concordar con la enseñanza de ellos, que son los maestros, y Pablo en particular de nosotros los gentiles. Lo que hacen es negar las escrituras. ¿Por qué? Porque allí está la palabra de Dios y allí está el conocimiento del Hijo de Dios. Todo lo que hacen los anticristos es negar las escrituras, porque allí está el conocimiento de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos, intérpretes de la ley, ustedes cerraron la puerta al conocimiento de Dios, como dice el 11:52 de allí de Lucas. Por eso le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, diciendo que por medio de la predicación las personas iban a poder conocer al Hijo de Dios, van a poder creer en Dios. O sea, ¿cuál es esa llave? Es la palabra de Dios. En su momento fueron los apóstoles y ahora es la escritura para nosotros. ¿Por qué? Porque los apóstoles están muertos. Entonces, ese conocimiento para llegar a Dios o conocer al Hijo de Dios es por medio, en su momento, de los profetas, de Moisés y de los apóstoles. Como ellos murieron, nosotros no los podemos escuchar. O sea, no podemos. Por eso le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, diciendo que Pedro, al abrir su boca, estaba dando a conocer al Hijo de Dios, y por medio de ese conocimiento podían creer las personas y salvarse. Entonces, como Pedro, yo no puedo escuchar a Pedro, ni nosotros podemos escuchar a Pedro, porque Pedro se murió hace 2000 años, quedaron las escrituras para conocer al Hijo de Dios. Esas son las llaves. La predicación de la palabra de Dios, o sea, la anunciación de la palabra de Dios. En un momento fue oral cuando las personas estaban vivas, pero cuando las personas murieron, quedaron las escrituras. Simplemente es eso. Por eso son las escrituras. ¿Por qué son la escritura? Porque los profetas y los apóstoles están muertos. No entiendo qué tiene que ver. Primero, es cierto que hay ciertas enseñanzas,
hay ciertas Ajá. enseñanzas en las que los apóstoles parecen hacer más hincapié y la desarrollan de una forma más profunda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, claro, claro. Pero por Y la dejaron una, por escrito. claro, 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 Ajá. pero por una causa particular, que es la intención por la que están escribiendo la carta a una determinada comunidad. No porque Ajá. ellos tienen la intención de dejar un desarrollo teológico en cuanto a todo lo que predican. Eso no es así, hermano. La intención de Sin los embargo, apóstoles es comunicar. Bueno, este hombre niega lo evidente. Si fueron inspirados por el Espíritu Santo, son palabras de Dios. O sea que lo que está diciendo es que lo que escribieron fue algo imperfecto, algo que no se desarrolló. Está diciendo que las escrituras son como una persona no desarrollada o una cosa normal. Ustedes observen cómo este hombre no quiere ir, como el niño que no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela para aprender, no quiere creer. Porque él dice, si yo creo me van a llevar a la escuela y en esa escuela está Pablo. Mi profesor va a ser Pablo, mi maestro va a ser Pablo. Y yo no quiero que me enseñe Pablo. Yo quiero ser idólatra, yo quiero estar en la oscuridad. Yo quiero negar las escrituras. ajá, Su tradición claro. teológica por medio de lo escrito y por medio del oral, tal y como lo dice Segunda Tesalonicenses. Claro, Entonces, cla- y con esto claro, claro, cierro, con esto cierro y estoy te de acuerdo escucho. contigo, sí, sí. Con esto cierro y te Estoy- escucho. ajá, Entonces, ellos no le daban prioridad a una vía o a la otra. Ellos comunicaban por medio de dos vías. Eso quiere decir ajá. que lo que tienen en mente como autores no es que solamente la vía escrita sea utilizada por generaciones futuras para hacer teología. Precisamente es eso. ¿Cómo se va a hacer teología o el estudio de Dios o de la persona de Dios, del conocimiento de Dios, si no es por medio de las escrituras? Eso es algo lógico, es algo normal. Está negando lo lógico y normal. Es una realidad la escritura, es una realidad. No es ningún invento de nadie. En todo caso, es algo, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en las escrituras es la voluntad de Dios, está la voluntad de Dios. Él dice que hay imperfección en las escrituras. O sea, él niega las escrituras, o sea, pone en duda las escrituras. O sea, que él se cree más sabio que Dios, o se hace Dios. Como dice, volvemos a repetirlo de Ezequiel 28:2. Tu corazón se elevó como el corazón de Dios. O sea que él se cree tan sabio como Dios para decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que propuso la serpiente Eva. Si vos comes del fruto, vas a saber lo que está bien y lo que está mal. No necesitas a Dios. Es lo que propone el Señor con lo mismo que propuso la serpiente. Por eso es un mensaje satánico, es un mensaje diabólico, decir lo que dice el Señor Alarcón. Proponer que el hombre por sí mismo puede decidir lo que está bien y lo que está mal. Por eso él dice que niega las escrituras. Él dice que no es solo escritura, que hay otras cosas. Que el hombre por sí mismo puede saber lo que está bien y lo que está mal sin necesidad de las escrituras. Él lo ha dicho. Yo no necesito las escrituras para ser cristiano. ¿Qué está haciendo? Haciendo la voluntad del diablo, porque eso es lo que le propuso el diablo a Eva, que viva en un conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, haciéndose igual a Dios. Y ya vamos terminando con esto. Esa no es la Claro. intención del autor. Y por último, y con esto te dejo, nuevamente, si vos sos sola escritura, necesariamente, por medio de la escritura, vos me tenés que mostrar que la sola escritura es verdad. ¿Por qué? Porque vos tu afirmación, mira, prestame atención a lo siguiente, y me encanta esta charla porque sos una persona muy educada. Tu afirmación es la siguiente. Dice, vos necesitas decirme que la sola escritura es verdad. ¿Y qué otra cosa es verdad? Dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Si yo no creo en las escrituras, ¿en qué tengo que creer? En el hombre. La palabra dice que el hombre es mentiroso. Entonces, lo que propone el señor Alarcón es absolutamente ridículo. La sola escritura es una realidad, es el libro arriba de la mesa y el profesor enseñando dicho libro. Nosotros somos los alumnos, nosotros no tenemos ninguna autoridad para decir qué es lo que se tiene que enseñar, lo que no se tiene que enseñar, qué es lo que se tiene que creer y lo que no se tiene que creer. Nosotros simplemente escuchamos
las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de los profetas, porque dice que todo el fundamento está basado en los apóstoles y en los profetas, no hay más nada. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está en las escrituras, nada está fuera de las escrituras, es solamente las escrituras. Hay un concilio, el único concilio es el concilio de Jerusalén, y se apoyaron en la sola escritura, inspirado por el Espíritu Santo, porque dice la misma palabra. Nos pusimos de acuerdo nosotros y el Espíritu Santo cuando enviaron allí a Pablo y a Bernabé, allí de vuelta a Antioquía. Dice que el Espíritu Santo estaba presente en ese concilio. Y no hay más nada. Eso es todo. No hay más nada. No hay más concilio. Los otros concilios están hechos por filósofos que ni siquiera estaban inspirados por el Espíritu Santo. Eran hombres que filosofaban acerca de Dios, sacaban conclusiones, deducciones. Y si gente, esta gente sacaba conclusiones, no, yo tengo que atenerme a lo que está escrito y donde estaba el Espíritu Santo presente, que es el concilio de Jerusalén. En ese concilio se dice que la salvación es solamente por la fe y no por las obras, es solamente por la fe. En ese concilio también se dice que está prohibido comer. Ellos dicen que, vamos a leerlo y ya con esto terminamos, que daban una... Dice el versículo aquí está, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. O sea, tiene que haber algo. O sea, aquí también está la escritura. O sea, no era solamente el testimonio de Pablo, de Bernabé, porque ellos no podían volver y decir, bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo con toda la iglesia de que esto es lo verdadero, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Pero está bien, los hermanos lo querían, los hermanos creían en ellos, pero no era un documento. Tenía que haber un documento, tenía que haber una escritura. Entonces dice que le mandaron por escrito, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. O sea que hubo un escrito. No era solamente la palabra de Pablo, había un escrito. Entonces quiere decir, por supuesto, siempre había dos vías, porque la vía estaba viva, una vía estaba viva, era la vía oral, y había otra vía que la vía escritural. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con esos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Mandaban garantías, mandaban a Judas y a Silas y un escrito. Eso era la garantía de que se habían puesto de acuerdo en esta situación, que la salvación era por gracia, por medio de la fe, no por obra. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, o sea, en ese concilio estaba el Espíritu Santo. En los otros concilios, lo que se dice los concilios, son concilios ecuménicos que no hay ninguna garantía de que hayan sido inspirados por el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo cesó de inspirar para que haya nueva escritura. Son cosas de hombres, de filósofos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Entonces había una recomendación de parte de los apóstoles, el no comer sangre, los sacrificados a los ídolos, fornicación, algunas recomendaciones que le hacen allí para que entonces ahí en ese mismo concilio, como la pasada si se puede decir, que no coman sangre, una recomendación. Ustedes saben que el catolicismo cree que
que comen la sangre de Cristo. Entonces es todo contrario a la enseñanza apostólica. Es otra cosa, es otro detalle que el catolicismo romano es absolutamente falso. Lo que propone el señor Alarcón es falso. El señor Alarcón no habla ni de transustanciación ni habla de justificación porque dice que no entiende bien de esos temas. No habla de salvación porque no sabe de salvación. Dice, no entiende bien la salvación. ¿Por qué no la entiende? Porque niega las escrituras. Porque en las escrituras está claro y explica claramente toda esta situación de la transustanciación, de lo que es comer sangre, etcétera, de lo que es la cena del Señor, que es absolutamente simbólica, igual que el bautismo. Todo eso lo explica la palabra de Dios. Pero si él no se mete en la palabra de Dios, nunca lo va a entender. Es un niño que no quiere ir a la escuela. Es un niño que se la da de profesor y de maestro sin haber ido a la escuela. Se observa una persona que nunca ha ido a la escuela y quiere ser profesor de matemáticas, de historia o de geografía. Es algo absolutamente irrisorio. Y lo que van a hacer, si quiere ejercer, es llamar a un psiquiátrico y llevárselo, porque se va a presentar en un instituto, en un colegio, en una escuela diciendo yo soy profesor, y cuando le preguntan algo sobre la materia responde cualquier disparate. Entonces llaman y se lo llevan con una camisa de fuerza. Eso es lo que quiere hacer el señor Alarcón. Decir que sabe y decir cualquier disparate. Acá hay un personaje también que se le pregunta algo y dice cualquier disparate. Dice lo primero que se le cruza por la cabeza. Entonces tiene una respuesta rápida, pero es porque la persona no está bien, no coordina los pensamientos. Entonces, el señor Alarcón quiere profesarse de maestro siendo que no estudió. Es el niño este que nunca quiso ir a la escuela, pero cuando es grande dice que es profesor de matemáticas, algo así. Quiere profesar de lo que no sabe ni entiende, no comprende. Su mente no ha sido iluminada por el Espíritu Santo, porque como dice la palabra, y con esto ya terminamos, en 5:20 de Primera de Juan, dice que Dios nos abrió el entendimiento para conocer al que es verdadero. Bueno, nos quedó el pasaje de Pedro, que nos llevaría otra hora más explicar lo de Pedro, que Pedro habla que las escrituras fueron inspiradas por los santos hombres de Dios. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él nos iluminó la mente para conocer al que es verdadero. O sea, se prendió la luz cuando creímos. O sea, cuando nosotros creímos, entramos en esa aula donde están los alumnos, está el profesor, está el libro. ¿Qué nos enseña el libro? Jesucristo. El conocimiento del Hijo de Dios. Eso es la verdadera iglesia. Ahí está la verdadera iglesia. En la verdadera iglesia no está el Papa Francisco, no está un hombre que no sabe a qué vino Cristo. En la iglesia verdadera está Pablo enseñando la sana doctrina. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.